Esto no tocó de forma ninguna a Latinoamérica. El primer escenario donde se da una presencia común de Latinoamérica, de Europa en Latinoamérica, es justamente Centroamérica. En los años 80, durante las guerras civiles, en realidad, ya había habido países europeos que habían dado contribuciones importantes a la solución, contribuciones importantes a lo que era el escenario de crisis. Francia, España, Suecia, Alemania, varios países estuvieron siguiendo muy de cerca el escenario centroamericano y esencialmente eso vino a decir que en un escenario muy polarizado, en el cual aparentemente se enfrentaban dos concepciones diferentes de la sociedad, una totalmente centrada en el mercado, otra totalmente centrada en el Estado, que realmente existía otra concepción a medio camino entre las dos, que unía de forma exitosa las libertades del mercado y un rol activo del Estado. Y ese modelo se llamaba el modelo europeo. Un modelo europeo que a veces se olvida un poco en el debate teórico centroamericano, pero que no deja de ser el modelo en realidad más cercano como valores y como instrumentos a lo que es incluso la estructura de los estados centroamericanos. Yo creo que esa presencia de esos países en ese momento, que fue la base para el posterior lanzamiento del Acuerdo de San José, que se ve después fortalecido por la adhesión de España y Portugal en el año 86, o sea, los países latinos mediterráneos entran en la Unión, en lo que es la Comunidad Europea, entonces fortalecen esta dimensión de la atención a Latinoamérica. La base que tenemos de trabajo común es el Acuerdo de San José, que es una contribución a usar del método democrático, del método del desarrollo social compartido como un instrumento para la solución de esos problemas que habían llevado a la interrupción, a la negación de la democracia y a las guerras civiles en Centroamérica. Creemos que es un momento importante, creo que las sociedades centroamericanas lo agradecieron, esa demostración que no existían solo dos mundos, que no existía otro que además funcionaba muy bien. Y era un modelo donde el mercado no va reñido con lo social, el rol del sector privado no va reñido con el rol del sector público, de la política pública. El Acuerdo de San José fue útil para ayudar a Centroamérica en salir de este periodo conflictivo. Al mismo tiempo estuvo apoyando una serie de políticas de cooperación, que son la primera etapa de la cooperación, tienen los datos ahí, creo. Una primera etapa de cooperación en los años 90, en los cuales las prioridades fueron el relanzamiento económico productivo, la reinserción de los excombatientes en los países que se habían visto afectados por las guerras, la integración regional, la prevención de desastres. Se desarrolla un instrumento que es la base hasta ahora de nuestras relaciones comerciales, que es el SPG, Sistema de Preferencias Generalizadas, que se llamaba en ese momento SPG Drogas, cuyo concepto era reducir la cantidad de aranceles pagados por las exportaciones de los países que demostraban su capacidad y su interés en luchar contra la producción de drogas. Ese instrumento seguirá cambiando en el tiempo y existe todavía, ahora se llama SPG Plus, es el régimen que marca las relaciones entre la Unión Europea y El Salvador ahora mismo, antes de la entrada del acuerdo de asociación. Con base en ese régimen, las exportaciones de toda una serie de productos salvadoreños entran con un arancel más bajo del que sería, y eso supone para El Salvador unos 100 millones de dólares anuales de entrada en el mercado europeo, sobre un total de más o menos 200 millones de exportaciones, que es lo que comentó el señor viceministro. En los años 2000, la Unión Europea desarrolla estrategias nacionales de cooperación tanto para cada uno de los países de Centroamérica como para la región, y esta estrategia se funda por un lado, se basa en la profundización de la integración regional. La Unión Europea es de lejos el primer socio de la integración regional centroamericana. El otro objetivo es mejorar la inserción, favorecer la inserción de las economías centroamericanas en los mercados mundiales. En el caso de El Salvador, eso se concretó en acciones en
en las áreas de enseñanza media técnica, la prevención de la violencia juvenil, la inversión social, la micro y la pequeña empresa, el medio ambiente, aparte de los programas de reconstrucción de los años posteriores al huracán del 98 y de los terremotos del 2001. Para que tengan una idea, la cooperación europea de 1998 a 2008, en la década del 2000, digamos, ascendió a unos 800 millones de euros cuando sumamos lo que hicimos como instituciones europeas con lo que hicieron nuestros países individuales. Eso es una dimensión que la voy a subrayar por lo menos 2 veces en estas palabras mías. Siempre se hace un poco se evita hacer esta conexión entre lo que la Unión Europea y sus países. La Unión Europea no es un conjunto de instituciones amorfas o desligadas de sus países. La Unión Europea es el conjunto de las instituciones europeas y de los países que la componen. La política de cooperación en concreto es una política en la cual sumamos esfuerzos y estamos en primerísima fila en esto. Con lo cual, cuando se habla de cooperación europea con un país, pues no hay que olvidar que son estas 2 dimensiones que se complementan. Cuando hablamos de 800 millones de euros, de los cuales 195 vinieron de las instituciones europeas, el resto vino de los países, estamos hablando de más del 60% de la cooperación que recibe El Salvador. Ese dato coincide con nuestro peso como cooperante mundial. La Unión Europea, hoy en día, crisis o no crisis, representa el 60% de la cooperación mundial. Ese dato se refleja también en El Salvador, se reflejó en la década 98-2008. Uso esas fechas porque son las 2 fechas que usamos nosotros para hacer una evaluación de esa etapa. Entonces son los datos que tenemos. En el periodo 2007-2013, que es el periodo de cooperación actual en el que estamos, tenéis los datos en la carpeta. Estamos hablando de 120 millones de euros de lo que provisto por lo que es la Unión Europea en sí, 150 en realidad, sumando varios programas, pero yo os quería llamar su atención sobre un cuadro que les hemos puesto en la carpeta, que es este coloradito, así que lo van a encontrar fácilmente, donde hemos colocado lo que ha sido en el periodo 2007-2013 la presencia europea como cooperación comparada con todo el resto del mundo, y en este cuadro cómo se reparte entre la Unión y sus países. Verán ahí que incluso en este periodo más cercano, 2007-2013, nuestra cooperación ha supuesto, la cooperación que viene de Europa, 465 millones de dólares, que es el 63% de la cooperación europea. Dentro de eso, de la cooperación que recibe El Salvador, el 35% es lo que viene de todos los otros donantes. Y aquí le reparto, donde tenemos en azul la Unión Europea, en amarillo España, que es más o menos por ahí anda, Alemania en rojo, que es bastante, y otros países los hemos juntado en esta parte de la tarta. Bueno, entonces mi pregunta y la pregunta para nosotros todos, y sobre todo la hacemos nosotros, nos la hacemos nosotros a nosotros mismos, es, si yo fuera por ahí a preguntar a alguien, en su opinión, cuánto representa la cooperación europea en este país, suponiendo que me contestara en términos de porcentajes, yo creo que la percepción común puede ser 5%, 10%, algo totalmente marginal. Eso son otros, yo no voy a nombrar otros, pero seguramente son otros los que más. Con lo cual, nosotros sí aportamos un 60% antes, lo seguimos aportando ahora, y ahora, como les diré más adelante, lo vamos a mantener en el futuro, a pesar de nuestra supuesta crisis. Entonces, es que hemos hecho bien las cosas en ser lo suficientemente eficaces en dar a conocer lo que estamos haciendo. Y, revertiendo la pregunta, ¿es que El Salvador, como gobierno, pero no solo como gobierno, como sociedad, yo diría más, con el gobierno hemos tenido una cooperación muy buena y el señor viceministro lo ha destacado muy bien, estamos muy agradecidos por la importancia que se ha dado a nuestra cooperación, la inserción estratégica que ha tenido nuestra cooperación en los planes de gobierno, con lo cual estamos muy satisfechos. Pero ¿hasta qué punto la sociedad salvadoreña
los grupos empresariales, los otros estamentos que conforman todo lo que es el conjunto que es la sociedad salvadoreña, está consciente de la importancia de Europa para El Salvador. Es una pregunta casi retórica la que estoy haciendo, pero bueno, la estoy haciendo. ¿Hasta qué punto hemos sabido entonces usar de estos fondos, de los cuales estamos satisfechos para su uso en general, pero hasta qué punto se han convertido en una palanca real de desarrollo, siendo que la sociedad salvadoreña está consciente de eso? Porque eso explica por qué estamos yendo hacia un acuerdo de asociación. No estamos yendo hacia un acuerdo de asociación así para firmar un papel que así nos ha permitido a unas cuantas personas durante unos años tener trabajo para negociar este acuerdo y firmarlo. Estamos firmando este acuerdo de asociación porque Europa, a pesar de que nadie se lo crea, es el principal partner, el principal socio que ahí está presente para apoyar a Europa. Y por eso lo concretamos en un acuerdo de asociación, que no es un acuerdo comercial, es un acuerdo que permite establecer un diálogo político a 360 grados que toca en la totalidad de las materias de la agenda mundial, donde como socios paritarios vamos a poder discutir de cambio climático, de migraciones, de energía, de todos los desafíos de la agenda mundial. Vamos a poder discutirlo como bloques, Europa y Centroamérica, con una postura común Europa, con una postura común Centroamérica, posiblemente al final con una postura común eurocentroamericana. ¿Es que todo el mundo le ofrece esto a Centroamérica? Yo creo que Europa sí. Después los demás ya veremos si se lo van a ofrecer. Comercio, somos el tercer socio de Centroamérica. En el caso de El Salvador, dentro de Centroamérica hay una dificultad añadida, que dentro de Centroamérica es uno de los países que menos comercia con Europa, son unos 200 y pico millones. En nuestro caso exportamos en el año 2012 unos 600 y pico millones de dólares. Eso representa más o menos el 9, un poco menos del 10% del comercio entre Europa y de lo que es el comercio de El Salvador. Representa, no les digo el porcentaje de cuánto representa del comercio de la Unión Europea porque es un poco pequeño, es un 0,01. Pero eso refleja realmente que sí, desde el punto de vista de El Salvador, 10% es bastante, pero se puede hacer mucho más. Si después uno ve la concentración en qué productos es, pues se ve claramente que es algo que se puede desarrollar. Ahora, estamos hablando con el acuerdo de asociación de entrar al principal mercado del mundo. Estamos hablando de entrada inmediatas sin aranceles para la casi totalidad de los productos y con unas cuotas mejoradas en los productos en los cuales Centroamérica, El Salvador ya está presente, que son café, azúcar y atún y textil. En esos productos entonces hay unas cuotas que mejoran la situación actual y en el resto de productos hay libre acceso. Esto inmediato. En el caso de Europa, para Centroamérica estamos hablando de una liberalización que tomará de 10 a 15 años, con lo cual muy asimétrica y que dará todo el tiempo a la industria local para desarrollar sus productos de forma a poder ser competitiva y defenderse de esa llegada de productos. Con todo eso quiero decir que en el comercio somos socios importantes, podemos hacer mucho más y lo que ofrecemos es una entrada sin trabas al mercado más grande del mundo. Así, adelantando un poco el tema que voy a tratar por último, que es el de la crisis europea, recordar que a pesar de lo que se dice y se publica, la Unión Europea sigue siendo, con 2 trillones de dólares anuales, el primer exportador mundial, el primer importador mundial. Y eso que estamos en crisis. O sea, que a veces uno lee interpretaciones de prensa tipo el argumento, una pregunta o duda que muchas veces oímos por ahí o se nos hace directamente, que es ¿qué sentido tiene concluir un acuerdo de asociación para Centroamérica con una región económica que está en declive o en crisis como es la Unión Europea? Bueno, yo no sé si estamos en declive permanente, yo me confío que no, pero desde luego yo creo que tampoco estamos en declive, porque cuando uno va a ver los números, esos números no están diciendo que estamos en declive.
somos un socio, somos una realidad económica más fuerte me refiero, movemos más comercio y más inversión que Estados Unidos o que China. Entonces, ¿tiene sentido para Centroamérica concluir un acuerdo con una región de estas características? Pues yo creo que sí, Algunos hablan de que esto va a suponer un contagio, pero ¿un contagio de qué? ¿De qué podemos contagiar a Centroamérica? Podemos contagiarla con más comercio, con más inversión, pero otra cosa no se puede contagiar. Seguimos siendo una región económica muy fuerte, muy abierta, de lejos los primeros importadores del mundo y de lejos los primeros importadores de países en desarrollo. Importamos más del doble de cualquier otro gran socio mundial de los países en desarrollo. Casi 3 veces más que Estados Unidos, por ejemplo, tanto para dar un dato. Porque somos mucho más importadores que otros grandes bloques comerciales. Vuelvo un momentito a la realidad de la cooperación actual para después ir pasando al acuerdo de asociación, algunos comentarios adicionales que quería hacer. En el periodo 2007-2013 hemos dicho, este era el reparto de cooperación, ese 60% y tal. Las prioridades que trabajamos fueron: un 70% se fue destinado a la cooperación en el ámbito social, que es algo muy característico de la acción del exterior de la Unión Europea. Un 30% se fue a la parte económica. En lo social trabajamos el tema de prevención de la violencia, el programa ProJóvenes 2, que seguramente conocen, el programa ProEduca, de educación secundaria, el programa PACSES, de apoyo al programa Comunidades Solidarias, que es un programa muy exitoso de este gobierno, actualmente en marcha, y al cual contribuyen no solo la Unión Europea como tal, sino importantes socios europeos como España, Luxemburgo, Alemania. En conjunto somos los principales sponsors, principales socios de ese programa Comunidades Solidarias. Aparte de eso, apoyamos la cooperación en el ámbito de la recuperación económica, la reforma fiscal y la creación de un sistema de calidad. Todo ese conjunto de acciones está dirigido a preparar el terreno para un acuerdo de asociación que llega. En la etapa 2014-2020, cuando estará ya en vigor este acuerdo de asociación, ya se ha tomado la decisión como Unión Europea de que, a pesar que hayamos decidido reestructurar nuestra cooperación con el resto del mundo, y en el caso de América Latina concretamente hemos decidido concentrarla solo en 6 países en lugar de todos los países como hacíamos hasta ahora, a raíz de la nueva situación mundial hemos decidido que los países emergentes ya no deben de ser países que absorban cooperación clásica europea. Lo vamos a concentrar entonces 6 países, 4 de ellos están en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Entonces eso significa de que, a pesar de que el apoyo general a América Latina va a reducirse algo, lo que es los montos que van a recibir los países que he mencionado van a mantenerse o incluso a aumentar. Como ya adelantó Jaime en su exposición, las 3 prioridades a través de las cuales implementaremos esta cooperación van a ser la juventud, otra vez no, porque sí ha sido hasta ahora la juventud mucho, pero ahora va a ser la juventud como eje principal. Una juventud donde insertaremos aspectos relacionados no solo a la educación y a la prevención de la violencia, sino aspectos relacionados a la justicia y seguridad. Pero en fin, juventud como primer eje. Otro eje es el desarrollo económico en el marco del acuerdo de asociación y el cambio climático y la adaptación a esa realidad, que es muy importante para El Salvador. Además, en esta etapa 2014-2020 hemos decidido implementar la que se llama en Europa la cooperación conjunta, la programación conjunta, que significa que ese cuadro de aquí, donde se pone la Unión Europea toda junta, ya no va a ser simplemente una suma de acciones, sino va a ser mucho más que una suma de acciones. Va a ser un conjunto de acciones de cooperación que van orientadas en prioridades compartidas e implementadas de forma conjunta. La Unión con sus instituciones y
los diferentes países que cooperan con este país, que son como 5 o 6 que aparecen aquí en el cuadro con sus banderas. Entonces, eso significa que, a pesar de la crisis, vamos a seguir siendo un socio muy importante de El Salvador y de Centroamérica. Siempre lo hemos sido, aunque no todos estén conscientes, pero aún más lo vamos a ser ahora. Vamos a tener un acuerdo que es único en sus características. Nosotros tenemos acuerdos preferenciales que nosotros llamamos de asociación. En Latinoamérica los tenemos con México, con Chile, con Perú y Colombia, los acabamos de firmar al mismo tiempo que con Centroamérica, y ahora lo vamos a tener con Centroamérica. No tenemos de momento acuerdo preferencial con los países del Mercosur, incluyendo Venezuela, con Ecuador y con Bolivia. Centroamérica es la única región como tal con la cual firmamos un acuerdo de ese tipo, con lo cual es un acuerdo realmente histórico, porque es la primera vez que 2 regiones firman un acuerdo de esa naturaleza y de esa ambición. Entonces es una gran ocasión para hacer más sólidas y más permanentes estas relaciones. Ahora, un acuerdo de ese tipo no es como eso, ahí que entramos quizás en la fase de despejar dudas. No es un acuerdo que te permite estar sentado y tener más de lo mismo. Es un acuerdo que abre perspectivas, opciones. Es un acuerdo que es un desafío en sí. El acuerdo en sí no va a cambiar absolutamente nada si desde ya no se empieza a prepararlo, a concretarlo, a darle sustancia. Así sería si el acuerdo se limitara a ser una concesión de cuotas o una mejora de cuotas que está dentro del acuerdo, pero no es ni de lejos la parte más importante. Las cuotas que existen en los productos en los cuales El Salvador es fuerte, pues sí se van a renovar y sí se van a volverse permanentes además, y progresivas, cada año va a haber más. Ahora, el desafío para el sector productivo de este país es cómo vamos más allá de esas cuotas, cómo vamos no solo a tocar el café, el azúcar, el atún y el textil, que son las 4 cuotas, sino que vamos a tocar todo el resto del universo arancelario, todo el resto de productos. ¿Cómo hacemos la economía salvadoreña más productiva, más competitiva? Y vamos a entrar a ese mercado, que es el más grande del mundo, de una vez y por todas, y no solo con los productos tradicionales que nos traen esos 200 millones al año, sino con todo lo que permite entrar en un mercado de 2 trillones de dólares. Entonces aquí es un salto mental que se tiene que hacer, donde se tiene que entender que la Unión Europea no es un socio ocasional para venderle un poco de café y para recibir un poco de cooperación, sino que es un socio que se abre realmente a ti, que es muy importante por el modelo de civilización que arrastra, un modelo de reparto. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la Unión Europea? Es imposible imaginar. Por el presupuesto de la Unión Europea, ustedes podrán imaginar, bueno, no sé cuánto será el presupuesto que maneja la Unión Europea en un año en el mundo. ¿Será 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 1.000 millones de dólares? Pues no, 150.000 millones de dólares. Eso es la Unión Europea. La Unión Europea es el más grande proyecto, es el más grande mecanismo de distribución de riqueza y de recursos del mundo. No es un simple organismo internacional que se añade ahí para hacer alguna cosita junto a algunos países, a ver qué hacemos, un poco más de comercio, un poco más de no sé qué. Estamos hablando de la esencia misma de nuestro funcionamiento como países europeos. Sin esa interrelación que implica políticas públicas que tocan el universo entero de lo que es un Estado, no seríamos como tal. No sería la Unión Europea, los países europeos ya no podrían ni funcionar como tales si no existiera ese mecanismo. Eso no es comparable con mecanismos de integración o proyectos de integración que tienen, bueno, que siguen manteniendo una estructura, pero que es muy marginal dentro de lo que es la acción central del Estado. La acción central del Estado, en el caso de Europa, pasa
pasa por los mecanismos de coordinación europeos y con fondos muy importantes. Por cierto, esos 150.000 millones, así para un poco para responder también a algunos de los comentarios que a veces aparecen en la prensa. ¿Saben cuánto es de esos 150.000 millones de dólares? Que es un número que cuesta un poco imaginar lo que es, porque cuando se pasa de tantos miles es un poco difícil visualizarlo, ¿verdad? 150.000 millones que la Unión Europea mueve cada año solo en políticas europeas. ¿Sabes cuánto es de administración y costes de gestión personal y todo eso? Normalmente la prensa publica que casi todo va en eso. Pues esos costes de gestión representan el 6%. Eso significa que de esos 150.000 millones de dólares que mueve la Unión Europea, el 94% se redistribuye a la sociedad en términos de políticas públicas. Por eso cuando digo, estamos hablando del más grande mecanismo de redistribución de recursos que existe en el mundo, estoy diciendo números ciertos. Entonces, ¿tiene sentido entonces para una región como Centroamérica, que está en otra dimensión económica, en otra dimensión de integración, en otra dimensión de desarrollo, tiene sentido concluir un acuerdo con una región que ha decidido enfrentarse a sus desafíos de esa forma, es decir, juntando los esfuerzos para enfrentar mejor las dificultades, los retos que supone la acción del Estado? Pues yo creo que si se toma el acuerdo de asociación exclusivamente como un acuerdo internacional que consiste en mejorar un poquito tu acceso comercial, en recibir un poco más de cooperación y seguir mirando a otra parte, yo creo que no va a servir. Yo creo que el acuerdo de asociación sirve solo si se empieza a mirar la realidad de frente, se agarra el toro por los cuernos y se dice, ok, aquí es donde quiero ir. Eso es el tipo de sociedad que quiero construir, una sociedad con un fuerte compromiso del Estado en la solución de los problemas económicos y sociales, una sociedad que quiere estar atenta a la necesidad de la sociedad, de sus ciudadanos para resolver sus problemas, una sociedad que no tiene miedo a enfrentarse a sus dificultades. Nosotros no escondo que tenemos dificultades, claro que tenemos dificultades, tenemos algunos países que lo están pasando muy mal porque no consiguen en una fase de pérdida de crecimiento económico, en fin, de desaceleración de la actividad económica, lo están pasando muy mal para cuadrar sus cuentas y para entonces proveer a los ciudadanos los mismos servicios que estaban acostumbrados a proveer. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Lo hemos enfrentado sin mirar los problemas? Claro que lo hemos hecho. Somos la única región en el mundo que ante problemas de uno de sus miembros lo que hace es sus programas de apoyo y de rescate para que esos países puedan mantenerse y seguir cumpliendo con sus compromisos. Estamos hablando de planes de 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares en préstamos. ¿En qué otra parte del mundo no se atreven a hacer algo tan sumamente ambicioso? ¿Es esto? Lo curioso es que eso después la prensa lo presenta como si fuera un síntoma de debilidad. ¿Es de débiles montar esos paquetes de ayuda a países para ayudarles a superar sus dificultades o es de fuertes? Y yo voto por lo segundo. Los débiles son los que miran a otra parte. Dicen, no, nosotros no sabemos nada de esto. Nosotros sí, nosotros somos socios, pero ahora nosotros tenéis los problemas, no queremos saber nada. Esos son los débiles. Los fuertes son los que enfrentan los problemas juntos. Entonces la crisis europea lo que está haciendo en realidad es un extraordinario mecanismo de reorganización que nos hará más fuertes en el futuro y ya nos hace fuertes porque tenemos que compartir los problemas. Que la opinión pública, nuestras opiniones públicas siempre lo vean así y digan, uy, qué bien que podemos dar créditos de 30.000 millones a estos. Pues no lo ven así porque, hombre, cuando tú tienes que proveer fondos de esa forma, también se crean unos mecanismos de discusión, pero la discusión es buena, tanto es así que hemos decidido aprobar unos nuevos tratados que lo que hacen no es debilitar la integración, sino fortalecerla mucho más. La nueva Unión Europea que están haciendo de estos tratados que estamos aprobando y que en los próximos más o menos 2 años estarán en vigor, están hablando de una unión económica totalmente integrada, de unas finanzas públicas totalmente integradas, de un sistema bancario único, con supervisión única. Estamos hablando de algo absolutamente inaudito en la historia y que se está consiguiendo.
Ahora, dado que es difícil, cuesta conseguirlo. Obviamente, si fuera fácil, lo conseguiríamos firmando un papelito y chao. Ahora, ¿qué sentido tiene, pues, mirar a Europa si Europa... estoy concluyendo, no se preocupen. Voy a un par de comentarios que a veces se han hecho sobre el tema del acuerdo de asociación, sobre el cual estamos muy confiados que va a pasar fácilmente por la Asamblea Legislativa, dado que parece que efectivamente hay un apoyo bastante mayoritario a ese tema. Ahora, a mí lo que me preocupa no es tanto la ratificación en sí, yo estoy seguro que se va a ratificar este acuerdo. A mí lo que me preocupa, y por eso, dado que estamos en un coloquio donde va a haber comentarios, y a mí lo que me preocupa es que se ratifique y que se implemente sin entender lo importante que es y el fabuloso instrumento que supone de cambio, de oportunidades, de modernización para las sociedades centroamericanas. El potencial es enorme y no quisiera yo que este hecho de siempre mirar un poco con los ojos del pasado y con el sesgo de la información día a día que persigue una visión un poco reduccionista de lo que es la situación económica internacional, la crisis, y entonces reitera ese mensaje de que Europa está mal, entonces no tiene nada. La integración centroamericana nació mirando a Europa, por lo menos en su versión actual. Yo creo que sería un error para Centroamérica concluir un acuerdo con Europa en un momento de supuesta dificultad del modelo para de esta forma concluir que no vale la pena perseguir el modelo de integración, porque mire qué problema que tienen los europeos haciendo la integración. Pues no, es que hay muchísimo valor añadido que puede venir a Centroamérica de enfrentar a problemas comunes a través del modelo del método de integración. Tenemos el caso de la seguridad, por ejemplo. La seguridad, hace 2 años se elaboró una estrategia común de seguridad llamada la ESCA, Estrategia de Seguridad para Centroamérica. Ahí también Europa, la Unión y sus países son los principales socios, integrantes financiadores de ese esfuerzo. Y eso es bueno porque por primera vez Centroamérica se dio cuenta o quiso darse cuenta de que el desafío de seguridad no es un desafío de los diferentes países, sino de la región en su conjunto. Pues entonces eso significa que la integración es algo que es dinámico y se tiene que adaptar a la realidad. Es inútil estar hablando de comercio o de eliminación de barreras comerciales o de aranceles externos comunes si después eso no se acompaña por acciones decididas en otros ámbitos que realmente le interesan a los ciudadanos, como es la seguridad. En ese sentido vamos a apoyar, pero es la demostración y viva que la integración europea, y nosotros somos el primer ejemplo del mundo de que así es, no es un traje que te lo pones una vez y después te vas adaptando a él durante mucho tiempo y siempre es el mismo traje. Es un traje que se va amoldando, cambiando, ajustando a lo que son las necesidades de la realidad. Entonces, quizás no he seguido 100% la estructura de mi presentación como quería. Lo que quería dejar como mensaje es, primero, segundo y tercero, la Unión Europea es infinitamente más importante para Centroamérica de lo que normalmente se considera en esta parte del mundo, en términos numéricos, políticos y de oportunidad. Ahí está. Si se quiere seguir pensando que es algo secundario, se puede, pero no se equivoca. Ahí estamos, como somos los primeros cooperantes y lo vamos a seguir siendo a pesar de nuestra supuesta crisis. Nuestra supuesta crisis es un desafío para nosotros, pero seguimos siendo los primeros, seguimos siendo el primer actor económico del mundo y lo seguiremos siendo después de la crisis. Ahí están los números para demostrarlo y cuando uno tiene dudas, pues que vaya a ver los números más. Que es un esfuerzo que no se suele hacer y se prefiere estar mirando el último reportaje de noticias, normalmente sesgado. En términos de oportunidad para El Salvador, no es solamente un poquito más de comercio, es un desafío que implica
pensar qué tipo de sociedades queremos. Ese modelo que algunos dicen que está en crisis, aunque no lo está, ese modelo nos sirve para nosotros, estamos dispuestos a ir hacia allá, estamos dispuestos a contribuir a través de impuestos crecientes, estamos dispuestos a contribuir en términos de gasto público, estamos dispuestos a contribuir en términos de contribución personal a ese desafío, o queremos todo a costo de nada. El modelo europeo existe, pero el modelo europeo es caro y los ciudadanos exigen mucho. En este momento están enfadados no porque sea caro, están enfadados porque ellos han contribuido y están viendo que a algunos les está faltando. Entonces quieren más, no quieren menos, quieren más. ¿Está dispuesto Centroamérica a usar de este acuerdo como palanca para desarrollarse en ese sentido? ¿O se prefiere modelos un poco menos ambiciosos, de los cuales los individuos quedan un poco cada uno por su cuenta a enfrentar a los desafíos de la realidad? Entonces yo creo que es un poco esa la reflexión que quería hacer. A veces, bueno, yo estoy casi terminando mi periodo en El Salvador, todavía no, pero casi, y a veces uno queda un poco con esa impresión, ¿no? Que hacemos mucho, que los resultados son buenos, pero que siempre el potencial queda muy lejos del potencial que tendría nuestra contribución y que tendría nuestra cooperación y nuestra relación. Ahora mismo estamos a punto de empezar una relación mucho más ambiciosa, por lo que se refleja en la prensa, por lo que se refleja en los comentarios. No parece que se vea eso como un potencial, más bien las dudas que salen son dudas de tipo negativo. Hay algunos que dicen ese sector va a sufrir, este otro sector va a tener que abrirse a la competición internacional. Bueno, eso no es necesariamente malo, pero simplemente decir que en el caso de los dos sectores que más se han expresado en contra del acuerdo, en un caso el sector lácteo, la importación de productos europeos va a representar lo que es ahora el 2% de las importaciones. La cuota que se ha dado a Europa representa el 2% de lo que importa El Salvador de leches y quesos. Con lo cual, dígame si eso es un desafío mortal para el sector. Pues no lo es. Es un desafío mortal para los que no quieren informar bien. Porque 2% no es nada del otro mundo, es algo totalmente compatible, además en productos que no son competitivos con la producción nacional. Estamos hablando de competir con importaciones de otros. El otro sector que es más ruidoso es el sector de la minería, que dice que el acuerdo va a traer consigo una obligación de llevar a cabo actividades de minería en el país, lo cual no es verdad, porque lo que pasa con el acuerdo, un acuerdo de ese tipo, lo que hace es que le da a los inversores extranjeros igualdad de condiciones con los inversores nacionales, con los operadores nacionales. Es el principio, no es que prevalezcan los extranjeros, simplemente se da igualdad de trato. Esa igualdad de trato en el marco de la ley nacional. Con lo cual, si la minería está sometida a un régimen de concesiones o de prohibición en determinados ámbitos, pues no es el acuerdo europeo que va a levantar una prohibición nacional, es igualdad de condiciones. Con lo cual, montar todo un argumento no al acuerdo de asociación en favor de ese sector es simplemente una falsedad. El acuerdo ni pide eso, ni lo haría, porque no funciona así. Con lo cual, si esos son las principales objeciones sectoriales, no hay que preocuparse, porque no son fundamentadas, estamos dispuestos a proveer todos los datos al respecto, pero, y ahí concluyo, mi problema es más bien con el riesgo de que nos quedemos mirando pequeño y no aprovechemos de la gran oportunidad que esto es. Muchas gracias y esto